Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad les voy a enseñar, vamos a trabajar lo que sería las cuencas hidrográficas de América, ¿sí? ¿Por qué vamos a trabajar este contenido? Ya que su importancia radica en que América es un continente rico en recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, ¿sí? Estos han sido aprovechados por las sociedades para los más diversos usos. Sin embargo, esta distribución del agua no es uniforme en todo el continente, por lo que se han requerido muchas obras para regular su caudal o para acceder a ella, ¿sí? De esta forma, pretendo que conozcamos y aprendamos a identificar todos los recursos hídricos que tenemos presentes en nuestro continente, tanto del norte como del sur, y central, ¿por qué no? Y la importancia, ¿sí? La importancia de para la vida natural, para la vida social y por supuesto la económica. Para avanzar, vamos a ver primero qué es hidrografía, ¿sí? Si nos preguntamos su etimología, podemos decir que hace referencia al agua y grafía a escribir. Es decir, que como que escribe, describe, ¿sí? Entonces es una disciplina eh, que estudia todas las formas en las que se encuentra el agua dentro de los continentes. ¿Y de qué forma encontramos nosotros el agua presente en nuestro continente, en el territorio, en la superficie terrestre? La encontramos como ríos, como lagos, lagunas, aguas subterráneas. Bien, antes de pasar a nuestro tema principal, que son las cuencas hidrográficas, ¿sí? Vamos a analizar juntos un poquito lo que son los ríos, ¿sí? Vamos a ir un poquitito más a unos términos más básicos para de esta forma poder llegar a lo que sería en todo su conjunto las cuencas hidrográficas, para posteriormente realizar el desarrollo de las actividades, ¿sí? Entonces, río, que es una de las formas en las que el agua se encuentra en nuestra superficie terrestre, adentro de nuestros continentes, ¿sí? Es una corriente de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en otra, o sea, es decir, desemboca en otro río, en un lago o en el mar, ¿sí? La mayor parte de los ríos se originan en los relieves montañosos y desembocan en los océanos y mares dependiendo de su vertiente, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿por qué se origina, digamos, en los relieves montañosos, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, en las montañas encontramos acumulaciones de agua, ya sea por las lluvias, por las aguas procedentes de manantiales, por el deshielo, y toda esa agua tiende a desplazarse cuesta abajo. Y de esta forma va arrastrando sedimentos, se va erosionando el terreno y se van formando los ríos. Por su lado también los ríos se relacionan mucho con las particularidades del relieve. ¿Por qué? Porque el agua sigue la pendiente del terreno, ¿sí? Si es un río de montaña, se va a caracterizar, por ejemplo, por ser rápido, poco navegable. Y si es un río de llanura, por otro lado, se va a caracterizar ¿por qué? Por ser extenso y navegable, ¿sí? También influye el clima, ¿sí? ¿Por qué? Porque si atraviesa áreas lluviosas, va a acrecentar el caudal del río. Entonces será un río de gran caudal. Si atraviesa zonas frías, es muy probable que gran parte del año estos ríos permanezcan congelados, ¿sí? Por otra parte, estos los podemos dividir en partes. Un río se divide en su curso superior, en su curso medio y en su curso inferior, ¿sí? Este, el superior está ubicado en las zonas altas, donde el agua circula a mayor velocidad por la pendiente, por lo que tiene un mayor poder de desgaste y eso va erosionando la superficie que atraviesa. Después tenemos la zona media, su curso medio, en donde transporta sedimentos y va disminuyendo esa pendiente. Y por último, el curso bajo, ¿sí? Que se encuentra, como lo dice su nombre, ubicado en las zonas más bajas, y el agua, por ejemplo, va circulando, ¿sí? De forma más lentamente,
empieza a formar curvas que se denominan meandros, y todo esos sedimentos que fueron producidos en el curso alto y transportados en el curso medio van a ser depositados en el lecho del río. Bien, una vez que nosotros ya más o menos sabemos lo que es el río, vamos a ver lo que es la cuenca. ¿Y por qué empecé con río? Porque la cuenca, ¿sí?, es el área recorrida por un río principal y todos sus afluentes. ¿Y qué son los afluentes? Son los ríos secundarios, ¿sí? Entonces, podemos observar que una cuenca hidrográfica es el área recorrido por un río principal y por todos sus afluentes. Puede tener un tamaño muy variable, desde un pequeño territorio hasta una superficie de 300 de miles de kilómetros cuadrados de extensión, ¿sí? Esta también, en relación con el relieve, es un sistema de transporte de sedimentos, como hablábamos anteriormente de los ríos, ¿sí? Y con los elementos del clima también se encuentra relacionado, ya que ésta transporta, ¿sí?, el agua de las precipitaciones de un lugar a otro, ¿sí?, aportando al circuito del agua, al ciclo del agua. De acuerdo a la desembocadura de las cuencas, ¿sí?, podemos contar con 3 tipos. Entonces tenemos una exorreica, endorreica y arreica. Pero antes de pasar, por ejemplo, a abordar estos 3 tipos, vamos a reforzar lo que sería cuenca hidrográfica, ya que son más que solo áreas de drenaje y alrededor, digamos, de nuestras comunidades, ¿sí? Son necesarias para apoyar el hábitat de plantas, animales, proporcionan agua potable para las personas y para la vida silvestre, ¿sí? Entonces es todo el área recorrida por el río principal y sus afluentes, como dijimos. Y normalmente suele llevar el nombre de ese río principal. Y este sistema sabemos que transporta sedimentos y por lo tanto también moldea la superficie. Bien, hablando ahora de los 3 tipos de cuencas, tenemos, como mencionamos anteriormente, las exorreicas. ¿Cuáles son estas cuencas exorreicas? Son aquellas cuyas aguas llegan al mar o al océano, es decir, son las que tienen salida, ¿sí?, envergadura por el mar, por el exterior del continente, de la superficie terrestre. Por otro lado tenemos las endorreicas, que sus aguas desembocan en lagos o lagunas y no tienen comunicación con el mar, es decir, que se quedan dentro del continente, de la superficie terrestre. Y por último tenemos las cuencas denominadas arreicas, que son aquellas donde las aguas se evaporan, se infiltran en el terreno sin formar corrientes de agua superficiales. Es decir, aquellas que se van desvaneciendo. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, unas imágenes en donde podemos ver un ejemplo de las endorreicas, que como vemos es un río que termina desembocando en una laguna, pero no tiene conexión al mar, ni a los océanos, nada. Se queda dentro del continente. Y por otro lado tenemos las cuencas arreicas, ¿sí?, en donde o se evaporan las aguas, como vemos acá las flechas hacia arriba, o se infiltran en el terreno, es decir, que penetran la superficie terrestre hacia sus profundidades, lo que muchas veces aportan a las aguas subterráneas, ¿sí? De esta forma tenemos lo que serían los tipos de las cuencas, ¿sí?, que encontramos: endorreicas, arreicas y exorreicas. Tienen que tenerlo muy en cuenta porque vamos a realizar actividades con las mismas. Ampliar un poquito y ver un poquito de forma más general todo lo que respecta a cuencas, ríos, los tipos de cuencas. Vamos a ver lo que serían también las vertientes, ¿sí? ¿Y qué son las vertientes? Es el conjunto de cuencas cuyos ríos con sus afluentes desembocan en un mismo lugar, es decir, el lugar en donde
podríamos decirlo, terminan, ¿sí? Para unirse a otro, ya sea mar u océano. Por ejemplo, en nuestro continente los ríos se distribuyen en 3 grandes vertientes. Tenemos, por ejemplo, la vertiente ártica, la vertiente pacífica y la vertiente atlántica, ¿sí? Por su lado, la vertiente ártica, por ejemplo, se caracteriza por permanecer congelados durante una parte del año debido a la latitud, ¿sí? Como por ejemplo algunos ríos de Canadá y Estados Unidos que drenan sus aguas en esta vertiente, como podríamos nombrar al río Mackenzie, que por ejemplo desemboca en el mar de Beaufort y nace en el lago Gran Esclavo. ¿Sí? Después tenemos también la vertiente pacífica, ¿sí? En esta desembocan los ríos más cortos y torrentosos, nacen en el sistema montañoso que está muy cerca de la costa, como por ejemplo el río Colorado, que desemboca en el Golfo de California, eh, o en el Mar de Cortés, que nace en las montañas rocosas, ¿sí? Y vemos ahí cómo influye también el relieve para que se vayan distribuyendo estas desembocaduras. Y por último tenemos la vertiente atlántica, ¿sí? Dijimos que eran 3. Esta atlántica se caracteriza por ser extenso, de gran caudal, son utilizados para la navegación, ¿sí? En esta vertiente tenemos, por ejemplo, el río Mississippi, que desemboca en el Golfo de México y nace en el lago Itasca, en el estado de Minnesota. De estos 3, la más importante, la que más se destaca, ¿sí? Es la Pacífica, por la comunicación que tiene con los otros países y porque ahí se lleva a cabo las navegaciones de barco, de exportación, de importación, que incluyen a la economía, ¿sí? Del mercado. Bien. Ahora vamos a pasar a ver lo que serían las cuencas más importantes de América. Por un lado tenemos las cuencas de América del Norte y las cuencas de América del Sur. Acá en las imágenes podemos apreciar la cuenca del Mississippi, que corresponde a América del Norte, y la cuenca del Amazonas, que corresponde a América del Sur. Vamos a hablar un poquitito de lo que trata la cuenca del Mississippi, que esta nace en el lago Itasca, al norte del estado de Minnesota, en Estados Unidos, como podemos ver por acá. ¿Sí? Atraviesa 10 estados y desemboca en el Golfo de México, formando un delta. Sus principales afluentes son, por ejemplo, el río Missouri, el río Arkansas y el río Ohio. Su mayor drenaje se encuentra entre las montañas rocosas y los montes Apalaches, ¿sí? Es los relieves característicos de esa zona que podemos encontrar por acá, los montes Apalaches y las montañas rocosas por este sector. Bien. Estas son llanuras de clima húmedo, tiene al oeste climas semiáridos, de las grandes llanuras, y por la parte de las montañas rocosas tiene un clima alpino. Entonces se ve influenciado por el clima, por el relieve que encontramos en este sector, por los montes Apalache y por este sector de las montañas rocosas, ¿sí? Anteriormente cometí una equivocación y marqué este sector, pero no, las montañas rocosas se encuentran en todo el occidente. Bien, además tenemos, como vemos en la imagen, la cuenca del Amazonas.
Para hablar un poquito de esta, vamos a decir que nace en las alturas de las cordilleras de los Andes, en el sector de Perú, ¿sí? Y desemboca en forma de delta en la costa atlántica de Brasil. Su cuenca tiene unos 7,5 millones de kilómetros cuadrados, una de las más grandes